Bien, el siguiente texto, Teoría psicoanalítica del accidentarse, Ayrton Senna da Silva, fue un texto que escribí en el año 2016 y publicado posteriormente en este compilado de trabajo, El lazo social en nuestra época, ¿sí? Letra Viva, publicado en el 2017. Teoría psicoanalítica del accidentarse, Ayrton Senna da Silva. Solo pararé en el día en que perciba que estoy andando un décimo más lento de lo que podría. Ayrton Senna da Silva. Cito, Ayrton Senna da Silva nació un 21 de marzo de 1960 en San Pablo, Brasil. Fue 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 en 1988, 1990 y 1991. Falleció el domingo 1 de mayo de 1994 en la curva de Tamburello del circuito de Imola, Principado de San Marino, Italia. Sumario. Sostiene el doctor Julio Granell que el accidente tiene lugar en un momento vital signado por una crisis de cambio que la persona no puede resolver. Cito. El doctor Julio Granell es un psicoanalista argentino que estudia específicamente en el Centro de Investigaciones Psicológicas para el Estudio y Prevención de los Accidentes, CIPEA, las hipótesis psicoanalíticas específicas de esta problemática. Fin de la cita. Todo esto le produce internamente una devastación y desolación psíquica. Allí el accidente viene a mostrar externamente ese dilema interno y traumático. Cuando un cambio necesariamente debería ocurrir y no ocurre por la postergación generada por un conflicto psíquico, aparece el accidente, que es un cambio en sí mismo, pero trágico. Antes estaba sano, ahora está roto. Antes estaba justamente en condiciones posibles y ahora está en condiciones imposibles. Eso es el accidente, un síntoma donde hay un antes y un después. Intentaremos aplicarlo sobre la tragedia de Ayrton Senna da Silva y específicamente entender sus posibles dilemas psíquicos durante los tiempos anteriores al accidente. ¿Cuáles eran sus dilemas con respecto a sus crisis vitales durante aquellos días que lo condujeron a un trágico accidente, cambio trágico? Introducción. El William FW16B Renault de 1994 no andaba bien. Tenía muchos problemas mecánicos y además, en los días anteriores a la tragedia de Ayrton, durante las clasificaciones, ocurrieron el accidente de Rubén Barrichello, que quedó mal herido por un despiste, eso fue el viernes, y posteriormente Roland Ratzenberger, que por un problema en un alerón colisionó mortalmente el sábado. Ayrton Senna da Silva quedó muy consternado durante ese fin de semana en San Marino, Imola, y hasta un compañero de equipo le dijo que no se presentara a correr y se fuera a pescar, ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad en ese tiempo. Los autos conservaban la misma potencia, pero no los dejaban tener elementos electrónicos que ayudaran al control y estabilidad. El piloto dijo que tenía compromisos asumidos con la Fórmula 1 y se presentó igual en la carrera del domingo. Ese fin de semana para la historia de la Fórmula 1 es un momento inolvidable. El viernes un accidente, el sábado un accidente seguido de muerte y el domingo un accidente seguido de muerte, ni más ni menos que de Ayrton Senna. Hay aproximadamente 4 hipótesis de los peritos ingenieros sobre las causas mecánicas del accidente y además la polémica sobre si falleció en la pista o en el hospital. Por todo esto es que me urge comprender cómo fueron los últimos tiempos del gran piloto, cuáles eran sus motivaciones, deseos, preocupaciones, qué aspectos de su vida psíquica se estaban desarrollando en su interior. Al estudiar su biografía y especialmente su último año de vida,
me sorprendieron los indicios personales de Ayrton Senna da Silva que se relacionan con la teoría psicoanalítica del accidentarse del doctor Julio Granell, este gran psicoanalista argentino. La hipótesis planteada es que Ayrton Senna da Silva estaba en un conflicto con el deseo de formar una familia, tener hijos y establecerse en un lugar, porque esto le significaba renunciar a su deseo infantil de tener la atención permanente de su padre, que para esa altura de su carrera se traducía en la admiración de millones de personas que lo seguían. Su última novia, Adrienne Galisteu, dijo que Ayrton se quedó sin 3 cosas por hacer: correr en Ferrari, tener hijos y viajar a Disney. Tal vez Ferrari significaba la cúspide de su carrera, pero esa velocidad lo alejaba de la posibilidad deseada de tener una familia con quien podría ir a Disney. Desarrollo. Desde su biografía, 5 mujeres resultan significativas para intentar comprender su psiquismo. Vivian Senna, su hermana mayor, quien inconscientemente podría ser la representante endogámica de la madre. Adrienne Galisteu, su última novia, la mujer que entró en el terreno posible de sus deseos inconscientes, pero contradictorios con otros deseos, es decir, con su última novia entró en un deseo posible, es decir, era posible formar una familia. Adrienne Galisteu, Edilaine Barros Goncalves, quien le dijo a Senna que él era el padre de su hija, pero se produjo el accidente antes de que la prueba de ADN diera negativo. Ayrton Senna sabía, por los dichos de esta exnovia, Edilaine Barros Goncalves, que podía ser padre, pero nunca se enteró ni siquiera del resultado negativo porque falleció. Yuya, la mujer que cautivó a Ayrton, quería casarse y tener hijos con ella, pero la rutina de ambos imposibilitaba esto. Pero además quería que Yuya dejara todo y lo acompañara, cosa que el artista estaba en el auge de su carrera. Era más independiente y no lo haría. Ayrton quedó mal, pero pensaron que tal vez más adelante sí pudieran reencontrarse. Por otro lado, y en relación con la hipótesis planteada en este trabajo, Ayrton y su padre tenían una buena relación. Su padre, en los tiempos de la Fórmula 1, seguía cercanamente las carreras de su hijo. Desde muy pequeño le prestaba atención al niño por sus logros en karting, por lo que le financiaba el deporte para que tuviese la mejor máquina, pero también durante la infancia de Ayrton trabajaba mucho en su empresa y no pasaba tiempo con el niño. Cuando Ayrton llegó a correr en Europa, precisamente en Inglaterra, durante su juventud no le fue fácil. Tal vez aquella época significó lo difícil de las cuestiones del principio de la vida adulta. Inclusive le costó conseguir sponsors y estuvo cerca de volver hacia Brasil. Además, que sus padres lo presionaban en esa época para que regresara y se ponga a trabajar en la empresa familiar. Miren qué exigencias al joven Ayrton Senna que estaba justamente construyendo su vida adulta. Sin embargo, por su persistencia y talento recibió nuevas ofertas del automovilismo y continuó su ascenso hasta la Fórmula 1. Allí encontró su independencia frente a su familia, con características endogámicas y aglutinadas. Todo esto fue un logro psíquico y evolutivo para el joven piloto, pero el deshacimiento parental se pone en juego y pide nuevas renuncias en distintos momentos evolutivos. Por lo tanto, después aparecería con la emergencia del deseo de formar una familia. Cuando conoce a Yuya, se establece una relación amorosa donde se podría haber despertado el deseo de formar una familia y ser padre junto a ella. Pero había algo de imposible en esa relación, por lo tanto le era conveniente, inconscientemente, para postergar esos deseos de su vida adulta.
Es decir, a veces nos encontramos con personas que justamente imposibilitan ese deseo, y encontrarnos con esas personas es la mejor autoexcusa que tenemos los seres humanos para postergar eso que tanto queremos. Cuidado con esto. Podría ser que su última novia, Adrienne Galisteu, hubiese entrado en el terreno de lo posible para los deseos de Ayrton. Es decir, ambos se querían, pero además con ella coincidiría en la frecuencia de los deseos de formar una familia. Mientras tanto, una amante, Ediline Barros Goncalves, del piloto en los últimos tiempos, lo presionó con la posibilidad de estar gestando un embarazo de Ayrton. Por tal motivo, él le propuso saber la verdad para reconocer si fuese así, pero no formaría pareja con ella. Es decir, cuando alguien le está diciendo, vamos a tener un hijo, él le dice, yo quiero saber la verdad, pero ya te aseguro que no vamos a estar juntos. Fíjense la contradicción en el interior de Ayrton. La familia Sena da Silva rechazaba a Adrienne Galisteu, con quien Ayrton tenía una relación estable, duradera y cariñosa, y hacían apología de la relación con Yuya. Es decir, la familia no podía tolerar que esta última novia de Ayrton Senna entrara en el terreno de lo posible, y eso significa entrar en el terreno también de deseos que le convenían a Ayrton Senna como un hombre de 33-34 años. Finalmente, el día del velorio de Ayrton, declararon a Yuya como la novia oficial y a Adrienne la desalojaron de la sala frente a toda la prensa. Conclusión. Ayrton descubrió desde niño que la atención de su padre la conseguía corriendo en karting y ganando carreras. Su don natural para el manejo producía, aunque su padre estuviese muy ocupado gestionando la empresa familiar, el llamado efectivo hacia él. Más tarde, todo esto se convirtió en atención mundial, los fans, los medios, los sponsors, la magia que producían el público de la Fórmula 1. Es decir, esa emoción que Ayrton Senna logró despertar en el padre, ¿sí?, siendo niño, es decir, un llamado efectivo al padre, eso después mutó en su adultez hacia la fama que muy bien se había ganado con sus logros y hazañas en la Fórmula 1. Pero Ayrton ya no era niño o adolescente, y en sus momentos vitales requerían otras configuraciones personales en su vida adulta, que podrían haber entrado oscuramente en un conflicto inconsciente, queriendo sostener viejas satisfacciones narcisistas infantiles. Parar su carrera de piloto consagrado en sus fantasías inconscientes, ser más lento, era perder la atención protectora y exigente de su padre. Esto lo podría haber envuelto en una crisis vital que lo conducía a un conflicto con otros deseos suyos, como la posibilidad de formar una familia a sus 34 años. Pero formar una familia requiere de importantes renuncias narcisistas infantiles, donde la energía ya no es propia, sino para ser donado en la creación. Dice Freud, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo, y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Fin de la cita. Deseo incluir los aportes de los psicoanalistas Diego Mosner y Jorge Mosner. Jorge señaló que Ayrton Senna chocó contra una pared, que llamativamente es anagrama de padre. Anagrama significa que tanto la palabra pared como la palabra padre, ¿sí?, las letras son las mismas, es decir, hay una clave oculta. Cabe destacar que Diego Mosner aportó sobre la importancia de seguir investigando en relación a la neurosis obsesiva, en este caso, de Ayrton Senna, donde además en los pilotos de Fórmula 1 siempre se encuentra la presión de velocidad. Contando una anécdota de Enzo Ferrari,
que pensaba, justamente Enzo Ferrari, el fundador de Ferrari, pensaba sobre los pilotos que si tenían familia eran más lentos porque se cuidaban mucho en las maniobras. Por eso los elegía sin hijo, para correr en la escudería Ferrari. ¿Qué significa eso? Que en la fantasía de Ayrton Senna, ser piloto, estar casado y tener un hijo es ser más lento. Y por lo tanto, ser más lento entraba en un conflicto inconsciente de él que ya no tendría la atención del padre. Pero por otro lado, en su configuración adulta, él necesitaba para seguir viviendo, necesitaba el formar una familia, porque él quería formar una familia. Y encima, con su última novia, en una relación estable, entró en el terreno de lo posible. Ella quería, él quería, pero ahí está el dilema que plantea el doctor Julio Granell. Dos dilemas. Dejo de ser el nene de papá que gana carreras en karting, esta vez representado por ser más lento en la Fórmula 1, o llevo adelante mi deseo. Bien, cuando eso tiene un tiempo el dilema, pero cuando el dilema, ¿sí?, no se resuelve, o sea, no se lo detecta, no se lo analiza, ahí justamente se da el accidente. Antes estaba vivo y luego está muerto. Por lo tanto, no hay posibilidad ya de pensar, de analizar, ¿sí? Y esa es la tragedia, el final de la vida de Ayrton Senna.